23 minutos van de las 5 de la tarde. Es hora de la entrevista. La entrevista hoy con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Muy bien, un placer, Peti. La verdad que es un sueño cumplido estar aquí. ¿Un sueño cumplido? ¿En qué sentido? Y que yo hace 25 años estaba todos los días a las 3 de la tarde esperando su programa. Esto confirma que este programa trae suerte. Totalmente. Claro. Bueno, Usted era oyente del programa, ahora no... Claro, ahora con mucho laburo. Y después Levántese un poco el micrófono así. Después empecé a trabajar. Ajá. ¿no? Después empecé a trabajar. Bien. Y obviamente, esporádicamente escucho, pero era una religión durante muchos años de mi adolescencia y juventud. Sí. ¿Qué edad tiene? 45. Uh-huh. Estamos hablando de fines del siglo pasado y principio de los 2000. Nació en los 80, en el 80. Exacto, Ujú. 1980. ¿Salió al aire alguna vez? Varias veces. ¿Salió al aire en el programa? Asiduo participante. Mirá, hubo una mano que se puede decir, pues ya no existe la mano de closer, ¿no? Ya no existe la pasta de dientes. Así arrancábamos. Que ¿Le fue- dimos una mano? Sí, claro. Fue la mejor mano de ese año. ¿Cómo la mejor mano de ese año? Usted se iba en enero de vacaciones Sí. y ponía al aire las mejores manos del año. Sí, lo seguimos haciendo. Bueno, la mía fue seleccionada como la mejor mano del año. A ver, eran varias, todos los días Sí. había una distinta. ¿Pero qué tipo de mano? Esto nunca nos había pasado. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, salió al aire pidiendo una mano. Exacto. Sí, ¿Con me acuerdo. quién? Bueno, te la voy a resumir. Yo vivía en Yung, en Río Negro. Sí. Y no te escuchaba, porque en aquella época no había internet Ujú. y tampoco había repetidoras del Estamos programa. hablando año 90. 97 por ahí. Ajá, los Año no- primeros años donde empezamos a repetir lo mejor del año. Exacto. Y bueno, resulta que yo me vine aquí, mi hermano vivía en Montevideo con mi abuela, y un día mi hermano me dice, atendé el teléfono, es una chica que conocí, que quiere hablar conmigo, pero la verdad que no me interesa. Y bueno, y empecé a hablar, le atendí, estuvimos horas hablando, al día siguiente estuvimos más horas, y bueno, y era un diálogo, yo haciéndome pasar por mi hermano, ¿no? A quien ella había conocido en una fiesta. Y bueno, la cuestión es que la chiquilina terminó enamorada Sí. en virtud de mi diálogo, no el de mi hermano, que no le dio nunca pelota, nunca habló con Sí. ella. Ya tenía un discurso que después se utilizó para el trabajo. Y bueno, había una Sí. labia, Sí. había un trabajo narrativo e intelectual. Y bueno, la cuestión es que en determinado momento ella quería conocerme porque, bueno, estaba muy interesada en tener un vínculo conmigo. Y bueno, y se daba una Sí. conversación que a veces subía de tonos. En aquella época, para que los muchachos entiendan, no había WhatsApp, no Sí. había Facebook, Sí, claro. se llamaba a la casa de la persona. El Sí. teléfono era el elemento para contactar a las personas, no había otra forma. Y entonces... Bueno, yo lo llamé para pedirle una mano, para decirle a esta chiquilina que ella se había enamorado no de Nicolás, que es mi hermano, sino que con quien había estado en contacto todos estos días era con su hermano menor, conmigo. Y bueno, Sí. y- ¿Llamamos a la chica? bueno, no encontramos a la chica, pero llamamos y hablamos con la madre de la chica. Claro, porque no habían celulares. No habían Llamábamos celulares. a la casa. No, me acuerdo que no atendimos, no había nadie en la casa. En la casa nos Sí. dieron el teléfono del trabajo y hablamos largo y tendido con la madre. Y bueno, y la madre entendió y le iba a transmitir. Y ella le había contado a la madre el vínculo que había empezado a tener. Sí. Fue... ¿Y llegó a conocer a esa chica o no? No, nunca más, quedó en eso. Oh. Quedó en eso. Pero no me quedé ahí. Después... ¿Nunca la vio? No, nunca. Está nunca ocultando tuve- algo, me parece. No, en serio. Está ocultando algo. No, porque yo venía unos días a Montevideo, venía Ajá, una semana, sí. me volví a Yung y nunca más. Claro, bien. Nunca más la vi. Sí me encontré con una participante de este programa en otra sección, en la Escuela del Levante. Pero este está peor de lo que imaginábamos. Sí. ¿Usted salía al aire también en la Escuela del Levante? Yo le quiero decir a la gente, Sí. entrar al programa de Petinati, o sea, que te atiendan y entrar, era como sacar el 5 de oro. Sí. Entonces, el programa empezaba a las 3.
yo empezaba a 2:30 a llamar, y bueno, y lograba entrar cada tanto. Estás enfermo. Una escuela del Levante fantástica, para que la gente un poco sepa cómo es. Porque Sí, claro, es una sección que ya no la hacemos más porque los tiempos han cambiado. Pero llamamos a íbamos cualquier todos presos. número al azar teniendo un oyente hombre y una oyente mujer. Bueno. Entonces, si atendía una chica, hablaba el hombre, si atendía el hombre, hablaba la mujer. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que, viste, se llamaba la gente y bueno, Sí. y nadie se colgaba, nos colgaban, agradecían, bueno, y después de 3, 4 respuestas infructuosas, usted nos dice, bueno, levántense entre ustedes. Y empezamos a conversar con la chica. No, esto es un... Y empezamos a conversar, Sí. Obviamente nos sacan del aire, pero con un muy buen gesto nos dejan comunicados, Sí. eran internos de Es la lo que radio. hacemos siempre. Bueno, que coman los demás, nosotros no comemos. Sí. Y nos pasamos los teléfonos y bueno, seguimos hablando durante días ¿Y se llegaron a conocer? hasta que un día concertamos una cita. ¿Y? Era una chica que, bueno, estamos hablando hace casi 30 años, Peti, vivía ahí en un edificio en Tres Cruces, en Boulevard. Sí. Y sí, por ahí Boulevard y donde empieza, digamos, 8 de octubre, por ahí. Y bueno, y llamo a un amigo y le digo, vamos a ver, pues ella me dice, bueno, yo tengo una amiga, ¿vio? A veces para la inseguridad uno Sí. pone una amiga. Bien. Bueno, si pones una amiga, yo voy con un amigo, subimos al apartamento y... Bueno, ¿subieron al apartamento en la Sí, primera? a ver, la idea era tomar algo. Atención. La idea era tomar algo. Sí. Y bueno, el resumen Sí. de ese encuentro es que mi amigo termina enganchado con la amiga y bueno, y entre ella y yo, simplemente una charla, Nada. una conversación. Nada, no más. mojamos. Pero mi amigo con la amiga quedaron enganchados y se siguieron viendo por Opa. mucho tiempo. Este programa trae suerte. Este programa Sí, conecta sí, personas, sin duda. exactamente. No le digo de hacer la escuela del Levante hoy, podríamos llamar a Colette. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí. Si hacemos hoy la escuela del Levante, vamos todos presos. Claro. Pero le podríamos dar una mano. Y bueno, ¿Usted sí, se separó? sí, ¿Hace cuánto? en marzo. ¿Podemos darle una mano? Bueno, depende en qué sentido, no sé. No qué- sé. ¿Qué está? Usted se sepa- No, pero estoy muy bien, tranquilo. ¿Está ¿no? solo? Sí, ¿Está solo? estoy solo. ¿Está solo? ¿Su ex mujer, la madre de su hija, es también legisladora? Sí, Sí. Ajá. es ahora secretaria del Senado, fue Sí. legisladora, es suplente tanto en el Senado como Sí. en diputado. Se ven. Es una amiga, trabajamos juntos, nos llevamos No, bárbaro, no, una militamos en la misma agrupación Sí. política, está todo bien. Sí. No, en serio, ¿Podemos llamarla? ¿Y si la llamamos? no hay ningún problema. La primera entrevista que se transforma en una mano. Bueno, hay que innovar, No, Peti. no. Podríamos hacerlo, ¿eh? ¿Usted quiere volver? Fue de común acuerdo y estamos los dos bien, así que... Ajá. A ver, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Y bueno, 16 años. Claro. Es un tiempo importante como para tomarse un respiro, ¿no? Sí, claro. Y después ver. Y el tiempo dirá. El tiempo dirá, tienen una hija además. Tenemos una nena preciosa, Clara, Ajá. 8 añitos. Vamos a llamarla. Me parece que quiere más la mano que la entrevista ahora. Estamos con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Qué hicieron hoy en el Parlamento? Hoy está usted de traje y corbata. Sí. Aunque los parlamentarios hoy van como quieren, ¿no? Ya esa rigurosidad y esa pulcritud que vimos en el comienzo de la democracia en los años 85 ya se ha perdido, hace años, ¿no? Sí, a ver, a mí me lo inculcó Sanguinetti. Julio María Sanguinetti. Sí, el ir de traje y corbata al Parlamento cuando hay una sesión, hoy hubo sesión de comisión o hay sesión de la Cámara, no es ir a hacer pinta. Es respetar, primero, la investidura que uno tiene y es respetar las formas democráticas y lo que significa estar ahí, representar a la ciudadanía. Es cierta solemnidad. Bien. Usted no va a un casamiento de chancleta y bermuda. No. Bueno, porque es un evento solemne. Bueno, en el Parlamento pasa lo mismo. Por eso yo trato de, los días que hay sesión,
corbatita, otros días voy más informal. ¿Y qué opina de los colegas que habitualmente van como si fueran a la feria? Yo no lo juzgo, la libertad es libre. Claro que sí. Yo concuerdo con eso que desde muy jóvenes nos inculcó Sanguinetti, el respeto a las solemnidades de la democracia, a las formas de la democracia que creo que son importantes. Hablando de solemnidad, hablando de investidura, ¿qué le pareció todo este episodio de Colette Spinetti que se vivió en Torre Ejecutiva? ¿Es faltarle el respeto a la investidura, a la Torre Ejecutiva, a la Presidencia de la República y a la institución de la República? Bueno, evidentemente el lugar no era el indicado. Viste que el arte es absolutamente subjetivo. Sí. Habrá gente a la que le puede gustar ese tipo de arte o no, y es debatible, y yo no cuestiono eso. Bueno, discúlpeme que se lo diga, pero yo como jurado emérito de Got Talent, para mí es un no. Bueno, usted es un Para especialista, mí, tiene mucha claro, experiencia. para mí es un no. O sea, sobre todo por el final. Fue desprolijo, no fue ensayado, se notó la improvisación en demasía, los nerviosismos y sobre todo no tuvo un final feliz. Totalmente. Vio que la figura final fue una desprolijidad absoluta. Para mí es un botón rojo absoluto. Si hubiera tenido un final feliz, capaz que pasaba. Y el lugar me parece que es lo reprochable, no es el edificio de la Presidencia de la República, Sí. el lugar para ese tipo de presentaciones. Pero no creo que eso sea lo más grave de Colette. Lo más grave es lo que dijo su sector político, en donde nosotros hemos pedido que comparezca ante el Parlamento, ¿no? Porque Estamos hablando de Colette Spinetti, que es la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Exactamente. No es cualquier persona. No, y coincidentemente con ese evento, el sector político que ella integraba, sector país del Frente Amplio, ¿La echó? Sí, la echó, le envió una carta a Alejandro Sánchez y a Fernando Pereira diciendo cosas graves, diciendo que... ¿Graves como qué? Y graves desde lo que es la responsabilidad administrativa, diciendo que habían habido irregularidades en el manejo de los recursos públicos, en las contrataciones. Entonces, a partir de eso nosotros, queremos escuchar su versión de los hechos. Ella dijo que había sido un gasto simbólico. Pero ojo, no es por el evento. Simbólico y sintético. Ella dijo eso en relación al evento de la Torre. Esto es otra cosa, es más Ajá. que nada vinculada a su gestión. Se habló de que han habido exceso en algunas contrataciones, Sí. en algunos viajes, en algunos viáticos, en algunos bien. servicios de catering. ¿Contratación? Sí. Entonces, bueno, Se dice que contrató también a su expareja. aparentemente sí es lo que yo he leído en la prensa, pero no tengo más información. A ver, y el rol del Parlamento es controlar al Ejecutivo. Por Y eso, usted como legislador, con sentido común, pregunto yo, si su sector político del Frente Amplio la echa, ¿no debería echarla al presidente de la República? Porque si su propio sector la echa, bueno, por lo pronto, por lo que la echa además. ante estas circunstancias, lo primero que debiera hacer el presidente de la República es hacer una investigación administrativa para ver si efectivamente eso que se denuncia por parte de un sector se ajusta a la realidad. Es lo primero que debería decretar hoy Alejandro Sánchez. ¿Usted ha podido constatar esos gastos? No, yo no he podido constatar porque no tengo más información que la que salió en la prensa y por eso quiero convocarla al Parlamento. Y eventualmente después de eso, pedir documentación, pedir una relación de todas las contrataciones, todos los gastos en los que ha incurrido la Secretaría de Derechos Humanos. Si en vez de una drag queen hubiera sido una mujer, una chica, bailando en la Torre Ejecutiva, también hubiera sido lo mismo. Sí, a ver, son dos hechos que coincidieron en el tiempo porque no tienen nada que ver. Una cosa es el evento Sí. artístico, entre comillas, y otra cosa es el gasto excesivo, irregular de los recursos, de quien maneja dineros públicos. Eso me parece que tenemos que controlarlo independientemente, porque salió justamente quien era la pareja a decir que esto era una persecución transfóbica. No, acá nadie está persiguiendo a nadie, somos un país democrático y que Sí. respetamos todas las orientaciones sexuales. Y yo vengo de un partido que siempre ha promovido la libertad.
pero mucho antes que el Frente Amplio. Lo dijo Frontán aquí, pero cuando estuvo es en la entrevista. Frontán dijo que cuando él desde su lugar sexual quiso buscar o encontrar el apoyo político, lo encontró en el Partido Colorado y no en el Frente Amplio. Totalmente. No en la izquierda. Es así, o sea, nosotros no estamos cuestionando nada de eso. Estamos ejerciendo nuestro rol, que es el de controlar. Si un sector de un partido político que integra el gobierno denuncia irregularidades, ¿vamos a mirar para el costado? ¿Usted cree que el Frente Amplio tiene problemas serios para controlar las gestiones de sus propios jerarcas? Y bueno, a la vista está, ¿no? Todos los meses hay una renuncia distinta. Vamos a ver cuál es el mes de septiembre. No se ha producido, pero todavía faltan algunos días. ¿Usted cree que quedan en evidencia que priorizan los aportes financieros en vez de la gestión pública? Bueno, eso es una modalidad de financiamiento que tiene el Frente Amplio, pero ha quedado claro en algunos casos en donde es más importante aportar al partido que pagar impuestos, ¿no? Creo que todos los conocemos. ¿A quién se refiere? Y bueno, casos muy notorios que hemos tenido en estos últimos meses, de jerarcas públicos que optaron por hacer sus aportes al Frente Amplio, pero de repente no pagar impuestos. ¿Qué opinión le merece entonces estos primeros 6 meses de gobierno? Y yo creo que es un gobierno que con esos escándalos incluidos. Bueno, yo creo que es un gobierno que no encuentra el rumbo, ¿no? Un gobierno que no tiene liderazgo, un gobierno errático, un gobierno que tuvo recién en el mes de septiembre, cuando se presentó el presupuesto, bueno, el primer, digamos, gran tema de este año, ¿no? Porque no hay agenda, no hemos tenido hasta antes del presupuesto. La calle Herrera había dicho que no había arrancado todavía el gobierno. Bueno, es una buena observación, sí, es un gobierno que no llegó con una agenda clara, como sí lo hizo la coalición, que como recordará la audiencia, en los primeros meses de gobierno ya estaba administrando la crisis de la pandemia, impulsando en el Parlamento la ley de urgente consideración, empezando a trabajar en la reforma de la seguridad social. Se podrá discrepar o no con las políticas, pero era un gobierno que tenía rumbo. Este gobierno me parece que anda a los tumbos, ¿no? No tiene un rumbo claro, y lo estamos viendo en lo que es la presentación del presupuesto que estamos discutiendo por estas horas. Usted decía que viene del Parlamento porque estaba discutiendo el presupuesto para la educación. ¿Qué decía en el programa del Frente Amplio sobre el presupuesto para la educación? Bueno, el Frente Amplio, lo discutimos hace un par de minutos, planteaba en la hoja 25 de las bases programáticas un 6% del Producto Bruto Interno para la educación y un 1% para la ciencia. El famoso 6+1. 6+1. Uh-huh. Bueno, vamos a llegar en la actual proyección presupuestal y de acuerdo a la previsión de crecimiento económico que hace el gobierno, al 3,8 en el 2029. Por debajo de lo que invirtió en educación el gobierno de la coalición. O sea que es evidente, los números objetivos dejan en evidencia que hay un recorte en educación y que se genera una expectativa, Peti, que obviamente mucha gente se siente frustrada. Por eso los sindicatos están en pie de guerra y por eso en el debate en la comisión hay muchos legisladores del Frente Amplio que no tienen muchas palabras para defender este presupuesto y este recorte que se está haciendo con la educación del país. Más allá de hablar en la sesión parlamentaria, ¿usted habla con los colegas de izquierda? ¿Usted habla con los diputados de izquierda? Sí, claro. ¿Tiene un buen relacionamiento? Sí, a ver... Y cuando habla, ¿no le pregunta, che, ustedes prometieron algo que no van a cumplir? ¿No se hablan así, fuera de micrófono? Por supuesto. Yo sería así. ¿Vos le mentiste a la gente? Totalmente. ¿Pero se hablan así? ¿Y qué dice su colega? Bueno, a ver, no tiene muchas palabras para defender. Hoy, por ejemplo, uno de los diputados... ¿Quién, por ejemplo? El diputado Zavala, ¿no? Uh-huh. Para, el de los caramelos. No, sí. es un gran compañero, porque a veces la gente cree que nosotros estamos permanentemente enfrentados, pero somos personas, trabajamos juntos y tenemos buen diálogo, hay buen clima. Uh-huh. No es como en el Congreso Argentina que andan los cupitazos. Sí, horrible. Los políticos uruguayos tenemos buen vínculo.
Pero es evidente que no hay argumentos, después de todo lo que se dijo, después de lo que se propuso en la campaña electoral, para justificar que este gobierno reduzca la inversión en educación, en los 3 entes, en la universidad, en la ANEP y en la UTEC. Entonces, es muy difícil sostener eso. Pero el presupuesto no lo armó la bancada del Frente Amplio. La bancada del Frente Amplio tiene que defenderlo. El presupuesto lo armó O'Donnell, con el aval del presidente seguramente. Y evidentemente no está la educación como la prioridad. ¿Qué opinión tiene de O'Donnell, el ministro de Economía? Yo creo que O'Donnell perfectamente podría ser un ministro de Economía de un gobierno de coalición. ¿Cómo? Sí, porque él ideológicamente es un liberal. Uh-huh. Y que O'Donnell hoy sea el que marca el rumbo de la política de este gobierno, lo que deja en evidencia es la fenomenal derrota ideológica del Frente Amplio, ¿no? Lo conversábamos ayer cuando compareció el ministro de Desarrollo Social, porque hoy es un liberal, uh-huh, ¿no?, el que está marcando las pautas. ¿No es Orsi? Orsi es el presidente de la República y imagino que avalará, uh-huh, pero la gran línea económica del gobierno es de O'Donnell, que es un liberal. Entonces, atrás quedaron todos esos discursos, ¿no? Que durante muchos años escuchamos, ¿no? La liberación nacional y el socialismo. uh-huh. ¿Qué liberación nacional y socialismo? Tenés un ministro de Economía absolutamente liberal, ¿no?, que no tiene nada ni de socialista ni de marxista. Bueno, por suerte. Por suerte. Sí. Entonces, yo creo que esta conducción que tiene el gobierno deja en evidencia la derrota ideológica del Frente Amplio, de sus presupuestos históricos. Cuando usted dice la derrota ideológica del Frente Amplio, para que la gente entienda bien, porque me imagino al frentista escuchando, y dice, ¿qué quiso decir? Y que todas aquellas ideas de izquierda, ¿no?, que hasta el día de hoy, ¿no?, se reivindican, ha quedado en evidencia que no tienen ningún sentido, pero que han fracasado rotundamente. Pero las ideas de izquierda eran las banderas que levantaron en la campaña. Totalmente. Por eso se planteó un programa que el propio 2 de O'Donnell, el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, dice que es imposible de cumplir. Y por eso la frustración de todos los sectores sociales. Uh-huh. Por eso están en pie de guerra, y estaban hoy en el Parlamento los sindicatos de la educación, la FEU. Y sí, porque se les mintió, Peti, se les mintió. ¿A quién? A la gente, y fundamentalmente a estos sectores que son el sostén político del Frente Amplio. Uh-huh. Pues se les dijo de que se iba a invertir un 6% para la educación, y viene un presupuesto con 3,8%. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el déficit fiscal. Ahora, el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, como usted dijo, confesó en un comité de base, si mal no recuerdo, que era imposible cumplir con el programa del Frente Amplio. ¿Qué significa? Explíquenos usted como legislador, como parte de la oposición, pero como legislador al fin, ¿qué significa para la gente que el subsecretario de Economía, el número 2, diga públicamente, que me imagino que nunca se imaginó que se iba a hacer tan público esto, por algo lo dijo en un comité de base, que diga, es imposible cumplir con el programa del Frente Amplio? Bueno, en primer lugar hay que reconocerle a Valcorba la honestidad intelectual de decir eso, pues no todos lo dicen. Lo que dice Valcorba es que en diciembre del año 2023, cuando se aprobó el programa en el Congreso, antes de la campaña que fue en el 24, y empezaron a sumar lo que valía cada una de las propuestas que estaban haciendo, ya sabían que era incumplible. Impagable, dijo. Impagable. O sea, lo sabían antes de la elección, antes de la campaña. O sea que propusieron y mintieron ex profeso, lo que es más grave, Peti. Y es más, agregó Valcorba de que hicieron la cuantificación de cuánto les iba a costar si tenían que cumplir con todo eso, y eran 5 o 6 puntos del producto, para que la gente entienda. Estamos hablando más o menos de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. O sea, es un disparate. Fíjate tú que el gasto incremental de este presupuesto es 140 y todo lo que producción es 5.000.
O sea que yo creo que ese fue un gran engaño que ha quedado en evidencia. Y que, ahora, ¿esto no impacta en la credibilidad del gobierno de izquierda de Yamandu Orsi? Yo creo que sí, impacta mucho. Eso naturalmente lo vamos a ver cuando se vote nuevamente en la próxima elección, pero ¿sabes dónde impacta más? En estos sectores de izquierda que están vinculados al sindicalismo, a los movimientos estudiantiles, que fueron el sostén de todo esto. Por eso hoy la universidad y muchos actores están en pie de guerra, porque se sienten defraudados y engañados. ¿Y usted siente que la oposición actúa de manera correcta cuando descubrimos que el subsecretario de Economía dice una cosa, también se descubre otra cosa con Odone, que es más liberal, y que no hay un presupuesto para la educación que prometieron? ¿Usted cree que la oposición está actuando correctamente o está siendo demasiado tibia? Usted es oposición. Yo creo que estamos haciendo lo que hay que hacer, dejar en evidencia justamente estas contradicciones y marcar, bueno, los puntos de vista diferentes. Lo que pasa, Peti, también, que para hablar en términos futbolísticos, el gobierno todo el tiempo nos está levantando centro. O sea, no tenemos que hacer mucho esfuerzo por ser opositores, porque todo el tiempo nos levanta centro y de la oposición cabeceamos. Es un problema tras de otro, pero generado básicamente por el gobierno. Los podemos enumerar a todos ellos. Ahora, a nosotros, el gobierno, la oposición, a todos nos gusta que al Uruguay le vaya bien y que crezca. Pero también cuando uno escucha en la campaña política, no vamos a subir impuestos, repito, reitero, no vamos a subir impuestos, y después te inventan un impuesto para defender al ferretero del barrio, me parece que también ahí hay otra punta que hay que dejar bien en claro, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso, más allá del daño que le hace al propio presidente, en este caso, que dijo eso y hizo esa promesa, le hace un daño también a la política, ¿no? Porque la gente empieza a descreer de sus políticos, ¿no? Que dicen una cosa y que después llegan al gobierno y hacen otra. Tú te estás refiriendo al impuesto Temu. El impuesto Temu, ¿no es un engaño? ¿No engañaron a la gente? Pero totalmente. Y además ese impuesto contradice la prédica histórica del Frente Amplio, que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos. El que compra en Temu es el que no puede ir a Miami, el que no puede viajar a Europa, el que no puede hacer compras cuando viaja en el exterior. Es el hijo del ferretero. Es el hijo del ferretero. O sea, entonces se le está aplicando un impuesto al que, bueno, utiliza ese mecanismo para poder obtener productos a un precio más razonable, ¿no? Recién hablaba, estamos con el diputado colorado Felipe Schipani, que toma mucha agua, veo. Usted me hace hablar mucho. Se hidrata bien. Bueno, si usted quiere ser político, tiene que hablar. Totalmente. Claro. ¿Usted quiere llegar a presidente? A ver, obviamente que uno cuando hace política... ¿En serio quiere llegar a presidente? Aspira a... Bueno, llegó... ¿no? Aspira... No me compare. No está en mis planes directos, sí. Pero bueno, la vida política nunca sabe lo que a uno le puede parar. Hablaba usted del descreimiento que sucede en la población cuando le mienten a la gente en campaña y después cuando en el gobierno hacen otras cosas. ¿Sabe lo que tengo acá? Una nueva encuesta de Factum. Dice: fuerte disconformidad, desinterés y descreimiento en la política. ¿Qué siente un político cuando lee esto, cuando escucha esto? Hay un descreimiento de la política, un desinterés de la política y una fuerte disconformidad de la política. Bueno, lo que está pasando, que yo no he visto en gobiernos anteriores, es que hay mucha opinión neutra, ¿no?, sobre la marcha del gobierno. Ajá. Lo hemos visto en varias encuestas, a la gente le preguntan, se entiende que es positivo o negativa la marcha del gobierno y no opina. Bueno, eso creo que deja en evidencia ese desinterés en la política. Que si uno la compara con otros países de América Latina, estamos muy por encima. Acá todavía hay un crédito de los políticos, sí, de los partidos, pero este tipo de encuestas, este tipo de diagnósticos que hacen las consultoras, creo que nos deben hacer reflexionar, ¿no? Porque
cuidado cuando la gente de modo mayoritario empieza a descreer de los políticos y de la política, ¿no? ¿Sabe cuál fue la pregunta en la que se centró esta encuesta? No. Se la voy a hacer y quiero que usted me responda rápidamente sin pensar, ¿eh? La pregunta de esta encuesta de Factum era la siguiente, o es la siguiente, y era la pregunta en la que se centró esta encuesta. ¿A quién está viendo actuar mejor en este periodo? ¿Al gobierno, la oposición o a ninguno de los dos? No soy objetivo, pero creo que la oposición, ¿no? Yo creo que a ninguno de los dos. Está bien, cada uno opina lo que le parece. Yo creo que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, marcando las diferencias, exigiéndole al gobierno que cumpla con lo que le prometió a la ciudadanía. Pero bueno, la gente piensa lo que le parece. Claro, pero por ejemplo, pongamos otro ejemplo, valga la redundancia, arriba de la mesa. Álvaro Danza hace. La oposición no tendría que haber sido más directa, más tajante. ¿Qué quiere la oposición? Cuéntenle a la gente de qué se trata el tema de Álvaro Danza en ACE. Bueno, Álvaro Danza está violando el artículo 200 de la Constitución. ¿Está confirmado eso? Sí, es claro. ¿Qué dice el artículo? El artículo 200 básicamente lo que dice es que los directores de entes autónomos, servicios centralizados, ACE es un servicio descentralizado, no pueden tener ningún vínculo con la organización a la que dirigen, ¿no? Y Danza tiene vínculos con mutualistas privadas que contrata ACE. Entonces, cuando dice vínculo se refiere a que él como doctor sigue teniendo actividad y atiende pacientes. Exacto. Él es el que firma los convenios o ejecuta los convenios con las mutualistas como responsable de ACE, pero a su vez es empleado de esas mismas mutualistas. Llevándolo al fútbol, porque aquí todo se futboliza, es como si el técnico de la selección también dirigiera un equipo de fútbol a la vez. Claro, es como que Ruglio, sí, ¿no? Por la tarde, sí, ¿no? Fuera el portero de la sede nacional el 8 de octubre, más o menos. Ajá. Es ilógico, ¿no? Bueno, o un dirigente más. No, para no sí, quitarle mérito a Danza, Danza no es el portero. Exacto, bueno, ejerciera una función en Nacional. Claramente, a ver, nosotros hemos hecho el planteo en relación a Danza, hicimos un planteo político, se planteó el tema el otro día cuando Danza fue a la comisión, ¿no? Se lo desconoció como presidente, en todo momento nos referimos al directorio de ACE, hemos pedido informes jurídicos, el tema se está tratando en la Comisión de Salud. El tema que el que tiene que dar el paso a la luz de la evidencia es el gobierno y pedirle a Danza que dé un paso al costado. ¿El presidente? Y es el presidente de la Pero República. El presidente dijo, si siguen jorobando, quieren entretenerse con ese temita, que sigan entreteniéndose o algo así. Bueno, a ver, nosotros, Peti, seguimos evaluando las acciones a tomar. ¿Cuáles son las tres opciones? Bueno, si es que hay tres opciones. Hay distintas acciones de ejercer la responsabilidad política. Nosotros no descartamos una interpelación, en este caso a la ministra de Salud Pública, que es, digamos, la jerarca directa de Danza. Sí. Vamos a aclarar que Danza, Álvaro, no es lo mismo que Danza, el director de búsqueda. No. No son los mismos, son hermanos. Son hermanos, sí, pero no, son personas distintas. No, claro, está bien. Está saliendo la noticia En Búsqueda, ¿no? No sé, yo no vi yo tampoco. Pero están acá cerca, son de familia, del grupo, ¿no? Claro. De la familia. Está bien, pero los domingos usted no, sí, no almuerza con Danza. Yo no me siento en la mesa con mucha gente. A ver, ese es un mecanismo. Podemos previamente llamar a la ministra a la comisión también, en fin, vamos a agotar todas las instancias, pero creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. En primer lugar, hay que reconocer que este tema salió a la luz por un informe periodístico, ¿no? De la colega Patricia Madrid, hay que reconocer. Bien, sí. Y a partir de eso es que empezamos a hacer distintas acciones parlamentarias. ¿Se puede denunciar esto también como una denuncia? Bueno, a ver, yo en principio no advierto que pueda tener esto consecuencias penales. Se está violando la Constitución de la República. Se está violando la Constitución y hay una herramienta que sería
la última instancia. Si se viola la Constitución de la República, ¿se está cometiendo un delito? No, a ver, la instancia que tenemos para hacer valer las violaciones de la Constitución es el juicio político. ¿Una sesión parlamentaria? Sí, un juicio político. No estoy diciendo que vamos a hacerlo. Estoy diciendo que estamos actuando con responsabilidad y tomando acciones de modo paulatino. Se pidieron informes al Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, ¿no? Porque lo que hay hoy es un informe del propio Danza que le hace un jurista del Piazzo, hay otro informe de Salud Pública del director de Jurídica, que en verdad es un informe de parte, de un cargo de confianza del gobierno. El Partido Nacional solicitó un informe de Durán Martínez, que es un catedrático reconocido, y ahora le pedimos informes a la facultad y a otros constitucionalistas, y bueno, y vamos a recabar esos informes para hacer valer la responsabilidad de quienes debieran haber hecho renunciar a Danza hace mucho tiempo, ¿no? Danza renunció a la revista. A la revista médica. A la revista médica. Sí, pero no tiene nada que ver. No, eso capaz que lo contratan en galería ahora. Bueno, que salió la semana pasada, justo le hicieron una entrevista. Vamos a ver cómo termina esto. Veo que no hay mucho feeling con... ¿Cómo termina? Cuando dice cómo termina esto, ¿se refiere a este episodio o se refiere al gobierno? No, me refiero a este episodio, que creo que tenemos que ir avanzando con distintas acciones y fundamentalmente que el gobierno advierta que está incumpliendo la Constitución de la República, como ocurrió con el presidente de colonización, es el mismo caso, ¿no? Tú recordarás que Robert Silva fue el que le señaló al presidente de colonización que era presidente de colonización y era colono, sí, ¿no? Que estaba violando la Constitución. ¿Y qué dijo el presidente de colonización? ¿Qué dijo? Que eran unos burros los que decían eso. Ajá. Bueno, mirá cómo terminó la cosa. Él terminó yéndose por la puerta de atrás. Y es la misma situación. Claramente hay intereses que de alguna manera son contrapuestos y bueno, y tienen que hacerse valer las normas que son en definitiva los que nos garantizan vivir un Estado de Derecho. Ya que está hablando de colonización, hablemos de Álvaro Perrone. Álvaro Perrone es diputado de Cabildo Abierto. Mirá, ya estaba en la comisión, y les dije, muchachos, me voy a ausentar 2 horitas más o menos porque voy a lo de Petty. Sí. Y Perrone me dice, hablale de mí. Así que está buscando micrófono. Yo creo que lo tiene que invitar algún día. Está buscando micrófono. Álvaro Perrone es el caballo de Troya. Exactamente, es el caballo de Troya. Usted habló en la sesión parlamentaria. ¿Por qué hizo referencia al caballo de Troya en la sesión parlamentaria, haciendo referencia a Álvaro Perrone, el diputado iba a decir del Frente Amplio? Más o menos. Bueno, no está mal. No está mal. Cabildo Abierto. Bueno, yo utilicé un giro literario, pues es un cuento, es una historia de la antigüedad, para que la audiencia la conozca. Resulta que los griegos eran muy fuertes en el campo de batalla. Sí. Y los troyanos no les podían ganar a los griegos de ninguna forma. Es cierto. Entonces, lo que hicieron, bueno, fue armar un caballo de madera, ¿no? Sí. Ponerlo allí en la puerta de Troya. Entonces creyeron que era un regalo, lo hicieron entrar amigablemente. Era gigante. Era gigante. Sí. Y adentro del caballo estaban todos los milicianos, bueno, ardió Troya, en fin. Claro. Y Perrone fue electo por la coalición. Sí. Electo con un discurso de Manini muy opositor. Sí. Pero sin embargo, dentro del caballo de Perrone hay votos del Frente Amplio, porque permanentemente le está dando la traidor mayoría. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Yo no quiero ser agresivo, nunca le he usado. Pero yo no le digo, yo le hice otra pregunta. Yo creo que sí, yo no lo utilizaría. No, yo tampoco. Pero claramente él está votando iniciativas. Votó una postergación de la investigación de colonización para diciembre. Exacto. ¿Y por qué? Y bueno, claramente le hizo el juego al Frente Amplio, que no quería. ¿Eso se hace por dinero o por poder? No, a ver, yo no soy político, yo pregunto porque me gusta saber.
No, a ver, son posicionamientos políticos que se asumen. Ajá. Yo francamente no entiendo la posición política de Perrone porque creo ¿Cómo que no entiende? ¿Es diputado por Cabildo Abierto? No entiendo por qué vota lo que vota. ¿Y por qué ahí está, vota como...? Porque en definitiva yo creo que cada vez que vota con el Frente Amplio está perdiendo votos. Todos los días se está yendo un grupo distinto de Cabildo. Hay un enojo en Cabildo. La vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta. Fue la vicepresidenta, sí. Hoy se fue una agrupación de ¿Otra más? De transportistas, volvió al Partido Colorado, se fue un candidato a diputado, o sea, ¿Irene sigue estando? Bueno, no sé, creo que sí. Claro, si se llega a ir Irene, pobre Manini. Pero yo hablo obviamente con dirigentes de Cabildo Abierto sí. muy molestos, sí. porque sienten que la actuación de Perrone no representa al partido. Entonces, ¿es personal entonces? ¿No es? ¿Usted no considera que fue algo de Cabildo Abierto? ¿Cree que es algo personal? No, a ver, siempre lo que se dice es que es en coordinación con Manini, ¿no? Cada una de las actitudes políticas que asume Perrone. ¿Y qué gana, por ejemplo, si él vota para posponer la investigación de colonización para diciembre? Que en diciembre nadie está pendiente de investigación y nos vamos de vacaciones. No, claramente lo que se quiso es postergar el tema. Pues vos fijate, Petty, que se planteó que se trate el 9 de diciembre. El 15 se inicia el receso parlamentario. Ya estamos fuera. Entonces, durante 2 meses el tema se va a enfriar sí. y eventualmente se podrá retomar en marzo. Claramente lo que quiso ganar Perrone es tiempo ante un tema grave, porque aquí sí hay conductas delictivas, ¿no? En la actuación de colonización vinculada a la compra de María Dolores. Hay una denuncia que hicieron unos diputados en la justicia. Creo que hay varios visos de ilegalidad. Y bueno, era fundamental que el Parlamento investigue, ¿no? Era fundamental que el Parlamento investigue. Y bueno, y Perrone fue funcional a postergar ese tema. Qué raro, ¿no? Bueno, pero lo bueno que tiene la política sí. es que cada 5 años la gente juzga lo que hacemos. Ahora, el Cabildo Abierto también votó algunos artículos de la rendición de cuentas del Frente Amplio. La votó en general, sí. Sí. Le permitió poder sacar la rendición de cuentas, claramente. ¿Cómo reacciona el Partido Colorado ante estas actitudes, más allá de su posición personal que le acaba de decir? Bueno, a ver, muchas veces hay molestia porque no se anuncian las cosas, ¿no? ¿Es un quiebre de la coalición esta actitud de Cabildo Abierto? Bueno, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que Cabildo Abierto entienda. ¿Cabildo Abierto está teniendo un perfil propio hacia 2029 si sigue actuando así? Sí, pero no sé hacia dónde va a ir, porque desde el punto de vista electoral, creo que su electorado no está contento con este posicionamiento tan cercano al Frente Amplio. Reitero, Cabildo Abierto se presentó como un partido opositor. El general Manini fue muy duro con el Frente Amplio en la campaña electoral. ¿Qué dice Manini de todo esto? Yo no he hablado con Manini, o sea, no puedo... ¿Usted considera que la coalición está fuerte como oposición porque fue fuerte gobernando? ¿Usted siente que fue o es fuerte siendo oposición? ¿Que hay una unidad de acción? Yo creo que sí, yo creo que coordinamos. Obviamente, el hecho de ser oposición te impide actuar con más libertad. No tenés que tener la coordinación que tenés que tener cuando sos gobierno y te mandan una ley o hay que defender a un ministro en una interpelación. Pero coordinamos, en el presupuesto estamos coordinando. Hay conversaciones sin perjuicio de que cada partido tiene sus temas, sus enfoques. La coalición está fuerte, el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen muy buen vínculo, el Partido Independiente. Sí, bueno, pero usted habla del Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿La coalición debería ser solo Partido Colorado y Partido Nacional? No, nosotros deseamos que sea Cabildo Abierto, pero... Y Partido Independiente, y Partido obviamente. Independiente, y el partido de Eduardo Luz, el Partido Ambientalista. Los que han estado distantes de la coalición han sido los integrantes de Cabildo. Pero bueno, ojalá puedan reflexionar de que la subsistencia de Cabildo, la viabilidad política de Cabildo es con la coalición, no es claramente siendo un sector del Frente Amplio. ¿Por qué Cabildo votó con un 11% en su primera elección y apenas llegó a un 2% y no sé si llegó a un 2% en esta? Bueno, yo creo que la gente en gran medida le pasó factura ¿A la actuación de la ministra de Vivienda en ese momento? Bueno, no sé si eso fue tan
importante. Yo creo que a una serie de posicionamientos políticos, quizás cuestionadores de la gestión de gobierno, entorpecedores de la gestión de gobierno. Creo que eso la gente lo valoró y lo que uno ve es que no se tomó nota de eso, ¿no? Pero bueno, a ver, yo no voy a meterme en internas de otro partido, cada uno es grande y sabe lo que hace. En todo caso, yo deseo realmente de que Cabildo sea un socio de cara al futuro. Vamos a meternos entonces en la interna del Partido Colorado, pero luego de la pausa. Luego de la pausa, seguimos hablando con el diputado Felipe Schipani. Vamos a hablar de Bordaberry, ¿no? Sí, claro. Ojeda, Subía, Silva. ¿Quién me queda? Talvi. ¿Dónde está Talvi? Ernesto está en España. Ok. ¿Está asesorando a Pedro Sánchez? Espero que no. Está trabajando en el Instituto Sebastián Elcano, que es un instituto muy importante, un centro de estudios. Hace pocos días hizo una presentación sobre la cuestión comercial entre China y Estados Unidos, siempre con aportes muy interesantes. La risa es el motor, la voz, el sentimiento, y todo esto es con malos pensamientos. 23 minutos, van de las 6 de la tarde y estamos con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Se siente solo en el Parlamento formando parte del Partido Colorado? Pero ¿cómo voy a sentir solo si tenemos una bancada mucho más importante que la que tuvimos en el periodo pasado? Ajá. 17 diputados, 5 senadores. El Partido Colorado en la última elección creció mucho en relación a la elección del 2019. O sea que somos una fuerza que está creciendo y renovada, con sectores fuertes. ¿Usted cuándo se vinculó al Partido Colorado y por qué con el Partido Colorado? Bueno, en el año 1998, 17 de abril de 1998, es una fecha que tengo guardada en mi recuerdo porque fue la primera vez que ingresé a la Casa del Partido Colorado en la calle Martínez Trueba. Como te decía, yo vivía en Yung, en Río Negro, y nos vinimos para un acto, para el lanzamiento de una candidatura que había en el partido, y a partir de allí me vinculé con el partido, en aquel momento con un grupo de universitarios que estaba Robert Silva, entre ellos, bueno, Augusto Montes de Oca y otros compañeros. O sea que hace ya mucho tiempo, hace por lo menos 27 años de militancia en el partido. ¿Por qué? Bueno, la figura que a mí me convocó en esa época fue la de Sanguinetti, que era presidente de la República. Y la verdad que yo siempre sentí vocación política. Yo, por ejemplo, tenía 11... ¿No viene de una clase, de una familia política? No vengo de familia política. Mi padre había tenido alguna participación juvenil en el partido. Mi madre era votante nada más de la lista 15. Pero yo recuerdo, Peti, que siempre tuve interés en política. Yo a los 11 años, mis amigos estaban jugando a la escondida, andando en bicicleta, y yo estaba viendo a Never Araujo, ¿no? En Agenda Confidencial, por ejemplo. Siempre me interesaron los temas políticos. Y bueno, y ya de chico empecé siendo delegado de clase en el liceo de Yung. Después armamos un gremio de estudiantes. Y bueno, y eso denota cierta vocación por la política. Y después formalmente empiezo a militar en el 98, después hay un encuentro de jóvenes y bueno, ininterrumpidamente hasta... ¿Hizo liceo en Yung y en Montevideo no hizo liceo? Exactamente, yo hice prácticamente todo el liceo en Yung, me quedó el último año que lo terminé acá en el IABA. ¿Ah, fue el IABA? Fui al IABA. Ajá. Sí. El IABA se vio con mucha promoción en la época de la coalición. Claro. Pero donde estaba el salón gremial de Jerónimo, que era un desastre. Jerónimo. Ahí era la ¿Desastre Jerónimo o la clase? No, el salón, que era una mugre, todo pinturrajeado, grafiteado. ¿El salón o Jerónimo? El salón. No, el salón. El salón, bueno, esa era una puerta de entrada al IABA. Cuando se dio el conflicto de la famosa rampa y la puerta de entrada, yo fui al IABA a recorrer porque cuando nosotros éramos estudiantes entraba por Eduardo Acevedo. Sí. Era otro IABA, ¿no? Muy distinto al de hoy, era un liceo muy lindo, cuidado, no pinturrajeado como está hoy. Qué increíble, hace
2 años, Robert Silva, pintaron todo el IABA, quedó precioso, toda blanca su fachada. Hoy pasás y está vandalizado, ¿no? En la época en que usted era estudiante no era así. Estaba mucho más cuidado. Yo creo que había un respeto mucho mayor por los edificios públicos, ¿no? ¿Está tomada la educación por el Frente Amplio, por la izquierda? A ver, yo lo que creo es que hay una influencia muy fuerte de muchos actores que son muy nocivos para la educación. ¿Qué lleva, por ejemplo, ya que estamos hablando del IABA y usted fue alumno, a que el Frente Amplio o el PIT-CNT acompañen y se acerquen al IABA cuando hubo todo esa problemática con Jerónimo y su comandita de... Sí, con la ocupación. Bueno, eso... La ocupación. Manija pura. Lo contó Jerónimo el otro día en una entrevista que dio en streaming, ¿no? A ver, pero... Él no conocía a Marcelo Abdala ni a Fernando Pereira. Sí. Y cayeron allí a apoyar y a dar manija. Pero entonces la manija funciona. Sí, yo creo que sí. La manija, saben hacer manija el Frente Amplio. Supuesto, a ver. Entonces parece que la oposición se durmió en los laureles. Y no, a ver, es que nosotros contra eso no tenemos mucho para hacer. Yo me formé como estudiante liceal y integraba un gremio en la época de las ocupaciones brutales que le hacían a Germán Rama en la década del 90. Y muchos de los que hoy ocupan responsabilidades de gobierno eran los que ocupaban los liceos contra la reforma Rama, que con el tiempo todos reconocieron, hasta el mismo Mujica, que era una buena reforma. Es cierto. Usted es abogado. Sí. Estudió en la UDELAR, sí, e iba a la Biblioteca Nacional, imagino. Y bueno, estaba al lado de la biblioteca. ¿Qué siente que la biblioteca esté cerrada desde hace meses? Bueno, nosotros convocamos al ministro por este tema, a la directora de la biblioteca. Creo que fue una pésima decisión, tomada además, Petty, el día del libro, el 26 de mayo, en vez de celebrar la lectura, la literatura, las letras, el anuncio de la directora de la Biblioteca Nacional fue que cerraba. Patético. Además, la biblioteca también es un edificio precioso. Y uno lo ve... Bueno, pero se decía que había roedores, que se caía al piso, que se caía al techo. ¿Qué está pasando? Eso no la es... oposición no debería volver sobre el tema constantemente. No puede un país tener la Biblioteca Nacional cerrada. A ver, nosotros convocamos al ministro, convocamos a la directora de la biblioteca. ¿Fueron al Parlamento? Yo no fui a la biblioteca, pero hay un grupo de legisladores que fueron a recorrer la biblioteca. Está bien, pero cuando el ministro va al Parlamento, ¿después qué pasa? Y bueno, después hay algo que está fallando, se le piden explicaciones. Sí. El tema es que hay que dosificar también las medidas, porque no podemos estar todos los días interpelando por todos los temas. Hay muchísimos temas. Sí. El tema que se han juntado una serie de errores que bueno, que nosotros los señalamos, llamamos a responsabilidad política. Yo creo que la oposición está cumpliendo su rol porque está dejando en evidencia los incumplimientos del Frente Amplio en relación a lo que propusieron en la campaña y los errores que se están gestando. Muchas de las renuncias que han habido es porque las ha denunciado la propia oposición. La denuncia del presidente de Colonización, por ejemplo. La situación del INISA, ¿no? Terminó renunciando uno de sus directores. La situación con los pasaportes, bueno, que se fue marcha atrás, bueno, por insistencia también de la oposición. Yo creo que cumplimos cabalmente con nuestro rol. Ahora vamos a hablar de eso, pero estábamos hablando de la UDELAR. ¿Está mal decirle URSDELAR? Bueno, es una forma chistosa de asociar la UDELAR con la izquierda. No hay duda de que hay un... ¿Está tomada? ¿Está mal dicho? Bueno, yo no sé si es que está tomada, yo no sería tan categórico porque yo soy egresado de la UDELAR. Bueno, por eso se lo pregunto. Usted es abogado y estudió en la UDELAR. Sí, y milité mucho en la UDELAR. Militó por el foro universitario. Fui consejero de la facultad. Yo creo que sí, que hay evidentemente en el cogobierno mucha incidencia del Frente Amplio, no tengo duda. ¿Y eso es sano para la educación? Yo creo que no es sano. ¿Y si no es sano para la educación, por qué se permite eso? Bueno, la universidad es autónoma, convoca elecciones y son los universitarios quienes eligen las autoridades. Y creo que aquí nos corresponde hacer autocrítica.
los partidos tradicionales no hemos participado de la forma activa en que debiéramos haber participado, por ejemplo, en las elecciones universitarias, como sí participa el Frente Amplio. Nosotros en Derecho, en su momento, el Foro Universitario, lo fue después la CGU, fuimos la mayoría, pero eso lamentablemente no ha ocurrido en otros centros, no hemos tenido la constancia que ha tenido el Frente Amplio, y por eso tiene la preeminencia que tiene, sin perjuicio de lo cual, una cosa es que haya alguna vinculación política de las autoridades universitarias con el partido. Lo que no se debe hacer es actuar prevaleciendo los principios del partido cuando se toman decisiones en la universidad, que eso es lo que muchas veces vemos. Y eso se ve porque además no se oculta. No se oculta, Ajá. no se oculta. Por ejemplo, lo hemos visto cuando se defienden causas que nada tienen que ver con la universidad. A mí, Petty, ver en el Consejo Directivo Central de la Universidad colgada la bandera de Palestina, que ¿qué tendrá que ver? Imagínese a mí. Bueno, la situación que está Bueno, ocurriendo en se medio ha de- hecho un acto a favor de Palestina dentro de la UDELAR. Totalmente, yo creo que ¿Cómo se permite eso? ¿Cómo llegamos a eso? Que una bandera palestina que hoy es la bandera de Hamás, que es la bandera del terrorismo, porque la bandera de Palestina hoy es la bandera del lugar donde hay 48 secuestrados. está claro. Y todo empezó el 7 de octubre. Pasan 2 años y todavía hay secuestrados. Sin duda, sin duda. Entonces, ¿cómo se permite que se infecte nuestra educación y nuestro lugar sagrado de estudio con el terrorismo? Nosotros, Petty, lo que podemos hacer es denunciar estas situaciones. ¿Usted sabía que en Bellas Artes, por ejemplo, hay maquetas que hablan de genocidio, que habla de la destrucción del Estado de Israel? No sabía, En Bellas pero Artes. no me extraña, Hay maquetas. no me extraña. No me extraña. En Humanidades, bueno, todos sabemos lo que pasó con un profesor de la Universidad de Tel Aviv, Con Spektorowski. Spektorowski, Sí. que fue agredido, que no se le permitió participar de una conferencia que iba a dictar. Ha habido hace pocos días, nosotros hicimos un pedido de informes, un estudiante de comunicación que denunció que una docente hizo comparaciones absurdas del tamaño de las narices de los judíos. Hay un antisemitismo claro. Ujú. En la ¿Cómo soci- llegamos a esto cuando en realidad Uruguay siempre fue un país abierto? Mi abuelo eligió Uruguay porque le dijeron bajá en Montevideo y no en Buenos Aires, porque tratan mejor a los judíos. ¿Cómo Bueno. llegamos a esto? Yo creo que lo que pasó es que después del 7 de octubre se cayeron las caretas, que hubo mucho tiempo un discurso políticamente correcto, de hablar en contra del antisemitismo, pero que cuando se generaron esas situaciones en donde había que tomar posición, Ujú. porque o estabas del lado de Israel, de un Estado democrático, o estabas con el terrorismo. Bueno, ahí se cayeron las caretas de muchas, y fundamentalmente de vastísimos sectores del Frente Amplio. No todos, porque hay que reconocer que hay gente que... Bueno, hoy hubo otro comunicado del Frente Amplio contra Israel. sí, lo Y vemos en las redes sociales cómo gente dentro del gobierno activa diciendo desde el río hasta el mar, como Mica Melgar, ¿no? totalmente. Que trabaja en el Mides. Y se lo señalamos ayer. ¿Qué es desde el río hasta el mar? Es la destrucción del Estado de Israel y la desaparición de los Claro, judíos. es el territorio que hoy ocupa Israel, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Bueno, plantear eso, y se lo dijimos ayer en la comisión, no le gustó mucho al presidente de la comisión. No ¿Quién sé, era el presidente de la comisión? El diputado Tucci, Ajá. que dijo que estábamos fuera de tema. Para mí no, porque un gobernante de un país democrático como es Uruguay no puede bregar por la desaparición de otro Estado democrático, en el que Uruguay además hizo mucho para su existencia, porque fue Rodríguez Fabregat, Totalmente. fue el gobierno de Luis Valleverres, un gran promotor de la creación del Estado de Israel. Más allá de la opinión que se pueda tener sobre Netanyahu, Totalmente. acá no podemos concebir que haya integrantes del gobierno que estén planteando la desaparición del Estado de Israel. Eso es
Palestina del río al mar. Eso es lo que dijo Micael Malegar, y ayer se lo señalamos en la comisión, pues lo habíamos dicho públicamente, y aprovechando que estaba presente, que estábamos a metros de distancia, se lo dijimos. Lamentablemente hay vastísimos sectores de la izquierda que están demostrando su antisemitismo, su antisionismo, su odio a los judíos y a Israel. Es el odio a los judíos en realidad y a Israel. Ahora, esto también es mundial. Tenemos el ejemplo de Pedro Sánchez, la Vuelta de España. Pedro Sánchez que estuvo acá en Uruguay. Sí, claro. Ah. Es increíble, ¿no? Porque vos fijate que hace muchas décadas, ¿no? El antisemitismo y el odio a los judíos venía de la extrema derecha. Uh-huh. Hoy viene de la extrema izquierda, de la izquierda. Yo le saco la extrema, sí señor. Viene de la izquierda. Y bueno, a ver, y después lo del 7 de octubre son los momentos en donde ya hacer la plancha no tiene ningún sentido. O estás de un lado o estás del otro. Exacto. O estás con la democracia o estás con el terrorismo. Yo creo que es mucho más sencillo y más fácil. O estás con la vida o estás con la muerte. No hay otra opción. Porque si estás con el terrorismo, es quienes veneran la muerte. Los islámicos radicales veneran la muerte, celebran la muerte. Su forma de vida es morir, por la causa que defienden. Y no es solo un tema de Israel o de los judíos, ese es muchas veces el error en el que se incurre. Aquí hay una lucha por nuestra forma de vida como civilización occidental. Exacto. Como escribió Sanguinetti, Israel es la trinchera de Occidente. Vienen por nuestros valores, vienen por nuestros valores democráticos, vienen por nuestros valores republicanos, vienen por nuestros derechos humanos como los concebimos. Entonces, esta situación que se da es mucho más importante que solo defender al pueblo israelí o la existencia del Estado de Israel. Es defender nuestra civilización que lleva tantos decenios de construcción. Este domingo, a las 16 horas, hay una movilización a favor de la vida, porque así no se puede vivir. Como judío, yo nunca imaginé vivir lo que estamos viviendo en Uruguay. Y así no se puede vivir y no nos vamos a callar. Y no me voy a callar. Y el próximo domingo a las 16 horas, en el Memorial del Holocausto, allí en la Rambla, Boulevard Artigas, allí por el Parque Rodó, donde están las canteras, va a haber una manifestación en paz, sin agresiones, a favor de la vida. Y estoy convocando a toda la gente el domingo a las 4 de la tarde en el Memorial del Holocausto a favor de la democracia, a favor de la paz, a favor de basta de antisemitismo en Uruguay. Me parece perfecto, creo que no se puede ser neutral frente a lo que estamos viviendo y por eso también miro el medio vaso lleno de que hay muchas voces que se están levantando en defensa de estos valores, en defensa de estos principios, que no hay una actitud pasiva de parte de quienes creo tenemos que defender la existencia de un Estado democrático como es el Estado de Israel, un Estado que tendrá como todos los Estados sus conflictos internos, pero que respeta la libertad de las personas, que respeta los derechos humanos y que está siendo hackeada por un grupo terrorista. ¿No? Porque este no es un conflicto entre dos países, este es un conflicto entre un país democrático y un grupo terrorista que lo asola. Bien, hablemos entonces de la ruptura o del congelamiento de la ANI propuesta por este gobierno del Frente Amplio. Estoy hablando de ese convenio o ese acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿A usted le parece lógico este congelamiento? No tiene ninguna justificación y por eso hemos convocado a la ANI al Parlamento. Claramente es una decisión política y la primera lectura que se puede hacer es que se está utilizando la ciencia, la tecnología, la innovación que promueve la ANI para un posicionamiento político, ideológico, para de alguna manera calmar a la barra que es la que está pidiendo poco menos que romper relaciones con Israel. Poco menos no es lo que piden.
Entonces yo creo que es muy equivocado porque ese acuerdo fue un acuerdo muy importante que cristalizó el gobierno anterior, que le va a permitir a muchísimos científicos del Uruguay poder tener instancias de intercambio y de formación con un país y una universidad de avanzada como es la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Albert Einstein, entre otros, ¿no? Una universidad que nace incluso antes del nacimiento del propio Estado de Israel. Por tanto, me parece que es un error garrafal. Uno cuando escuchaba las explicaciones, no había muchas explicaciones, ¿no? El canciller no pudo defender con argumentos cuál era la explicación de esa medida. Bueno, vamos a escuchar a las autoridades de la ANI. Bueno, hablando del canciller, quiere traer palestinos al Uruguay también. Bueno, me respondió un pedido de informe sobre eso. A ver. Eso cuesta, esto es exclusivo, Petty, porque el pedido de informe lo recibí hace pocos días, $5 millones. $5 millones cuesta traer a aquellos palestinos que quiere traer Mario Israel Lubetkin. Digo Israel porque es el segundo nombre. 5 millones cuesta el programa, pero lo llamativo es que el canciller eso lo anunció una mañana, ¿no? Sí. En un programa de radio en M24. Sí. Y dijo, ayer de noche resolvimos que vamos a traer jóvenes palestinos. Bueno, le salieron a pegar de todos lados. Hasta los propios palestinos le salieron a pegar. Pero sin embargo, bueno, me respondió que sí, que está evaluando la propuesta. Si hay algo improvisado en esta gestión de gobierno es la Cancillería. ¿Cómo? Si hay algo improvisado en esta gestión de gobierno es la Cancillería. A mí me parece que el canciller tiene un vedetismo incontrolable, ¿no? Ve un micrófono, ve una cámara y se descontrola y sale a declarar cualquier cosa. Lo vimos con los pasaportes. ¿Qué pasó con los pasaportes? ¿Por qué le sacaron el lugar de nacimiento? Bueno, no se entiende. Y habla de la improvisación de la gestión de la Cancillería, porque... ¿Usted cree que tendría que haber dado un paso al costado después de ese escándalo de quitar...? Bueno, eso fue un papelón. Y ahora nos enteramos de otro problema. ¿Cuál? De que Estados Unidos y Canadá le están pidiendo a los uruguayos que tienen ese pasaporte adicionalmente la cédula de identidad. No, el documento nacional de identidad. Exacto. Bueno, no, todavía no lo cambiaron. Porque es un gran avance. Ese es otro mamarracho. Es un pequeño paso para el gobierno y un gran paso para el Uruguay. Cambiarle el nombre a la cédula. El DNI, un mamarracho. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, no compareció todavía la autoridad competente, se lo vamos a preguntar. Realmente no se entiende, porque además la cédula tiene una tradición de hace mucho tiempo. Está bien, más allá de que tenga una tradición, no aporta nada. Pero es ¿no? un cambio de nombre. Sí. Y es un gasto económico, va a tener que renovar todas las cédulas, cambiar todas las cartelerías, toda la nomenclatura. Bien. Increíble, realmente increíble. ¿Usted cree que Lubetkin no calza realmente las condiciones como para hacer? No da la talla. No da la talla. No da la talla. Los cancilleres tienen que hablar poco y concretar más. Lubetkin es un comentarista de la realidad internacional, pero lo hemos visto muy poco en concreciones. Es más... Familiar de Tuloich. Sabía, sí. Él de lo que se jacta son de concreciones del gobierno anterior. Por ejemplo, el tratado con la Unión Europea y el Mercosur fue un logro de la gestión anterior. Bueno, eso es de lo que él se vanagloria, pero ha habido muy pocas concreciones en la Cancillería. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le da a Lubetkin? 3. Y bajando. ¿A Negro? 3. Y bajando. Sí, reprobaron. Con esa nota reprobaron. Pero esto es muy fuerte porque no van 5 años, 4 años de gobierno. Van solo 6 meses. Bueno, ¿Cómo no vamos a tener la oportunidad de darle a un ministro la chance de que siga creciendo? Bueno, no, pero capaz que es bueno que tengan una mala nota para tratar de mejorar en los próximos carnés. ¿Por qué dijo Negro que la oposición, hay gente en la oposición que no sabe cómo salieron las elecciones? Bueno, yo creo que intenta mojarle la oreja a la oposición. Sí. Creo que no es conveniente porque el ministro... Bueno, le mojó la oreja, ¿eh?
No intenta, mojó. Pero el ministro ha convocado a todos los partidos Sí. a un diálogo sobre seguridad, ¿no? Ujú. Los partidos enviamos a nuestros representantes. Él no va. ¿Cómo que no va? Y él no va. Por seguridad. Por seguridad. Está bien, por para- seguridad, yo no iría. Está bien. Pero bueno, entonces es contradictorio, pues con una mano le extendés a la oposición para convocarla a dialogar sobre las políticas de seguridad. Sí. Y con la otra le estás mojando la oreja diciendo estas cosas. Para algo tenemos dos manos y una boca. Ujú. Para mí ¿Usted cree que los delincuentes se sienten más cómodos con un gobierno de izquierda? bueno, evidentemente no está dando a la talla el gobierno en materia de seguridad, eso es claro y lo vemos todos los días. Pero respóndame la pregunta. Bueno, evidentemente hay una concepción en la izquierda, que la Sí. hemos visto en tantos años de gobierno, que entiende que el delincuente es una víctima de la sociedad. Ujú. Por Cuando las tanto, víctimas somos las personas y las de víctimas bien. son las personas honestas, o sea, las víctimas son las personas que tienen que poner rejas, que tienen que poner guardias de seguridad, pero más víctimas son las que no tienen la posibilidad ni de reja, ni de guardia de seguridad, ni de ningún otro elemento. Yo creo que sí, que hay una cuestión ideológica. Pienso en los robos piraña, por ejemplo, que llegó marzo y arrancaron los robos piraña. Sí, es una nueva modalidad Ujú. que estamos viendo, pero no hay duda que El picudo rojo y la piraña les está complicando la vida al gobierno. no hay duda que hay una predisposición ideológica a encarar distinto el tema de la seguridad. Ujú. Lo vimos, a ver, con claridad con los gobiernos del Frente, Ajá. con José Díaz, con Daisy Tourné, Ujú. con Bonomi. Yo No, diría, estaba pensando en el robo de la banda que robó Rolex. Hay como una moda. una moda, sí. Ujú. una nueva modalidad delictivo, como en su momento fue el robo de cajeros, que ahora volvió, que ha habido algún episodio, Ah, pero que ya no es ¿a tan qué le hace efectivo. acordar el robo de cajero? Y bueno, la década del 60, ¿no? ¿En serio? Y sí, y la década del 90 también. También. Las famosas tupa bandas, ¿no? Qué loco esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Cómo la gente tiene malos pensamientos. La historia es circular, Peti. Hablando de violencia, pongámonos un poco más serios, ya que usted estuvo viviendo en Río Negro. El episodio en Río Negro que generó honda tristeza a nivel nacional fue el del tipo que se llevó a sus hijos de la casa de la mamá de los chicos y terminó con el auto en el arroyo, matando a sus hijos y asesinando a sus hijos y suicidándose él. ¿Cómo podemos frenar este tipo de actitudes? ¿Usted cree que desde el punto de vista del Estado, no hablo de gobierno, pero también del gobierno, fallamos? ¿En qué fallamos? Yo creo que hay un tema que para mí es el tema central en el que podemos posicionarnos a abordar este asunto, que es la salud mental. Porque solo una persona que está mal de la cabeza, que tiene algún trastorno mental, puede asesinar a sus hijos, ¿no? Evidentemente esa persona está atravesando algún problema mental importante. Entonces, este fue un tema que se habló mucho en la campaña electoral, que lamentablemente no recoge el presupuesto, pero tenemos que trabajar muchísimo en la salud mental. Es una verdadera pandemia que tiene el país y que repercute en muchas áreas y entre otras en episodios como este, porque son circunstancias muy complejas. A veces se dice, bueno, falló la justicia, pero la justicia no puede ponerle un policía en la casa a cada persona que realice una denuncia o a cada mujer que realice una denuncia por violencia doméstica. Aquí claramente esta persona infringió la orden de restricción que tenía, secuestró a sus hijos y bueno, y terminó en este hecho trágico que uno se pone en el lugar de esa madre, de esa familia y no hay palabras. Son circunstancias en donde es muy difícil de
frenar esos impulsos de personas desequilibradas. Lo que podemos hacer es trabajar sobre la salud mental para tratar de detectar a tiempo, anomalías en las conductas de las personas. Dentro del Frente Amplio, luego de este hecho tristísimo, hablaban de quitar la tenencia compartida. Bueno, no tiene nada que ver. Me parece que fue un terrible oportunismo del Frente Amplio en medio de la conmoción que generó esta situación. Todos creo que nos conmovimos. Plantear la derogación de la ley de corresponsabilidad en la crianza. Pues no tiene nada que ver, porque esta ley no tuvo ninguna incidencia en este caso concreto, no había un juicio por tenencia, no había un juicio por visitas, no había un problema de ninguna naturaleza que vincule a la ley. Si queremos discutir sobre esa ley, que creo que es buena, discutamos, pero no mezclémoslos tanto, porque en definitiva, si no terminamos generando una cortina de humo para no dar las respuestas que creo que desde el gobierno hay que dar en relación a estos temas. ¿Por qué perdió la coalición? Bueno, perdimos por un motivo central que tiene que ver con la campaña electoral. Yo creo que hubo severos problemas de gestión de campaña electoral, porque la coalición tenía todo para ganar, tenía una gestión exitosa, tenía un presidente de la República que terminó saliendo del gobierno con 60% de aprobación, tenía muchas cosas para mostrar. Creo que tuvimos un problema de construir una narrativa potente para convencer a los uruguayos de que debíamos seguir gobernando. Y como en definitiva una campaña electoral es una competencia, reconozco que hubo una excelente campaña del Frente Amplio. La campaña del Frente Amplio en esa excelencia se basó en mentirle a la gente. Bueno, en gran medida y a la luz del presupuesto, sí, se hicieron promesas que claramente son incumplibles. Ni que hablar. Lo vimos todos al actual presidente prometerle a la ciudadanía que no iba a poner impuestos. Bueno, 4 impuestos mete en este presupuesto. Pero sin perjuicio de eso, el diseño de la campaña del Frente Amplio fue mucho más profesional que lo que fue la campaña de la coalición. Estoy convencido que allí radicó en gran medida la explicación de la derrota. ¿No en los candidatos? Bueno, a ver, Álvaro Delgado fue el candidato de la coalición que pasó a la segunda vuelta. Nosotros teníamos con Andrés Ojeda un gran candidato, quizás nos faltó más estructura, más presencia, más volumen. Ejercicio. Exacto. Más. No en el caso más bíceps. Personal de Andrés Sí. de ejercicio físico, pero sí más presencia, más volumen como partido. Yo creo que la campaña del Partido Colorado fue una campaña buena, de hecho el Partido Colorado creció. Creo que nos quedamos de cara al balotaje sin libreto, se nos quemaron los papeles. ¿Y la coalición empezó a perder en octubre cuando el Frente Amplio logró la mayoría del Senado? Bueno, yo creo que en octubre podríamos haber tenido algún voto más, pero creo que básicamente el momento donde se pierde la elección es en la segunda vuelta, porque si tú sumás los votos de octubre, había 100.000 votos más de la coalición que los votos que obtuvo en octubre el Frente. Y sin embargo, el Frente de cara a la segunda vuelta le habla a los públicos a los que había que hablarle, ¿no? Porque había que analizar, bueno, quiénes eran los que no pasaron a la segunda vuelta. Los 60.000 votos que votaron a Sasha. ¿Le hablamos a ese público desde la coalición? El Frente sí les habló. Cuando el Frente Amplio plantea, ni bien pasa la primera vuelta, de que había que rever lo vinculado al plebiscito de la seguridad social, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al electorado de Salle que apoyó el plebiscito y le está hablando, que son 60.000, y le está hablando a los 30.000 uruguayos que solo votaron la papeleta del sí. No hubo un solo mensaje de la coalición de gobierno para ese público. Por nombrarte un ejemplo, pero me parece que fue una campaña en donde nos convencimos a nosotros mismos y no fuimos a buscar un solo voto
de los votos que definían que no eran ni los del Frente ni los votos de la coalición. La coalición en octubre de 2029 debería ir con el mismo lema. Ese es un tema que está planteado. ¿Y usted qué opina? Yo creo que es un tema que tenemos que analizar. Yo francamente tengo mis dudas porque en política las sumas no son aritméticas. Esto surge a partir de octubre, de lo que tú decías recién. Bueno, si sumamos los votos que tuvo la coalición, si hubieran ido en un lema común, hubiéramos tenido mayoría en el Senado, pero no necesariamente si hubiéramos ido con un candidato hubiéramos tenido los mismos votos, pues la coalición tiene la fortaleza de que llega la elección de octubre con 4 partidos en cancha, con 4 campañas, con 4 candidatos, con 4 puertas de entrada. Ahora, si adelantamos la instancia en donde la coalición comparece con un candidato, que es en el balotaje, a octubre, bueno, yo no sé si el resultado va a ser el mismo. Yo a priori... ¿No ha sido un error en esta última elección eso? ¿No ir con el mismo lema? No me parece, porque nosotros ganamos en el 2019, en el esquema de cada uno con su candidato en la primera, y después en el balotaje todos con el que pasa. ¿La coalición fue blanda con la izquierda una vez que estuvo en el gobierno? No. ¿No? Creo que no. Yo creo que nosotros lo que hicimos en el gobierno fue concretar muchas cosas, que creo que muchas de ellas con el tiempo se van a empezar a valorar, y tendimos la mano para llevar adelante, bueno, algunas acciones que eran acciones que tenían que trascender a la propia coalición. Yo no creo eso que dicen algunos que perdimos por blandura. Pues muchos asocian la política argentina a la uruguaya. Entonces se afincan en ese discurso de Milei tan confrontativo, ¿no? Y dicen que nos faltó dureza, que nos faltó confrontación. Y lo que yo advierto es que en Uruguay ese esquema no sirve. Acá se gana por el centro. Analizá quiénes han sido los presidentes de la República. Ninguno de ellos es un Milei, ni es una Cristina. Siempre han ganado por el centro. La calle Pou ganó por el centro. Orsi ganó por el centro. Tabaré Vázquez, Mujica se puso el traje de Muto y ganó por el centro. Sanguín, o sea, el Uruguay, a diferencia de otros sistemas políticos muy radicalizados, en donde existe verdadera grieta, tiene un ancho camino en el centro. Entonces yo creo que es allí donde se define la elección. Y muchas veces esos discursos tan radicales, tan confrontativos, lo que hacen es que esa gente de centro termine espantándose. Hablando de Orsi, se presentaron, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, o hablábamos de Orsi, se presentó una nueva encuesta sobre Orsi. ¿Qué opinión le merece el presidente de la República? Personalmente muy bien, no he tenido un gran vínculo, pero las instancias en las que he intercambiado con él me parece una persona muy afable, muy llana. ¿Y como presidente de la República? Y bueno, yo creo que está lidiando con un gobierno muy desordenado. Pero cuando el gobierno es desordenado, ¿el presidente no lo es? Y bueno, yo creo que en gran medida el presidente es el responsable de la conducción del gobierno. Y yo lo que advierto muchas veces es en que el presidente no conduce con la fortaleza que debería conducir, y que hay en el seno del gobierno algún otro elemento. ¿Quiere darme un ejemplo? Y bueno, es evidente que el secretario de la presidencia tiene una injerencia muy importante. ¿Está hablando de Alejandro Sánchez? De Alejandro Sánchez. Es evidente que el prosecretario de la presidencia también. Yo creo que tenemos un gobierno que es una orquesta que todavía toca desafinada. ¿Y el que dirige la batuta? Y bueno, no logra afinar, no logra dar las instrucciones para que la orquesta afine cuando toca los instrumentos. La encuesta habla de una desaprobación hacia el presidente más importante que la que tenía en junio. Sí, yo el otro día estuve en la presentación de la encuesta de Suaznavar, y es llamativo
que este gobierno, a diferencia de otros gobiernos, o de casi todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia, no ha tenido luna de miel. O ha tenido una luna de miel muy cortita, ¿no? Una luna de miel en donde le llovió toda la luna de miel. Eso es algo llamativo. ¿Por qué razón considera eso? Habría que buscarle alguna explicación desde la ciencia política. Yo creo que quizás no hubo tanta expectativa a la hora en que el gobierno asumió. Otra explicación no tiene. ¿Quizás los líos internos del Frente Amplio? Y quizás los líos internos y quizás que el gobierno empezó muy mal, porque se cumplieron algunos récords, Petty. Vos fijate que nunca antes habíamos tenido una ministra de Estado que no dure 20 días en el cargo. Está hablando de Ceci Cairo. Estamos hablando de Cecilia Cairo, con quien me llevo muy bien, estamos trabajando en la comisión. ¿Pagó lo que correspondía por primaria y tributo? No tengo conocimiento. Pero eso debería saberse, eso debería... A ver, si mostramos que estaba incumpliendo algo que corresponde, una vez que ella dijo públicamente que iba a pagar. O sea, no se sabe si pagó. Me imagino que bueno, que lo habrá hecho. En este país existe secreto tributario. Yo no tengo cómo averiguar si alguien paga o no paga. No, nadie quiere averiguar. Deberíamos saberlo, ¿no? Sí. Arim, por ejemplo, ¿por qué a Arim se lo sigue sosteniendo en su cargo cuando el caso fue similar al de Cairo y hasta incluso peor? Sí, fue un caso muy similar. Y peor porque declaró muchísimo menos. Exacto, sí. ¿Por qué considera que se lo sigue manteniendo en el cargo? Y porque creo que es un actor que juega un rol relevante en el gobierno, en un lugar central como es la UPP, pero claramente... pero habiendo sido rector, la rectitud faltó a clase. Totalmente, sin duda. Y el presidente lo sostuvo. El presidente decidió sostenerlo. Yo creo que no se actuó con la misma vara, ¿no? En uno y otro caso. ¿Porque una es mujer y el otro es hombre? No, yo no quiero adjudicar una cuestión de machismo, claro. No sé, no conozco la razón política, pero claramente la situación del ex rector fue muy similar, ¿no?, a la de la ex ministra. Recién me hablaba que Lubetkin, del 1 al 10, tiene un puntaje de 3 y bajando, ¿no? Negro también, un puntaje de 3 y bajando. Cecilia Cairo. ¿Como ministra o como diputada? Su actitud como ministra. ¿Es un 1? La gestión no se la pudimos evaluar, ¿no? Ok. Gabriel Odone, del 1 al 10. Y capaz que tiene algún mejor puntaje. 5. 5. Frati. Y Frati yo creo que también. Andan 2 o 3. ¿2? Sí. ¿Del 1 al 10, 2? Sí, deficiente. ¿Juan Castillo? Juan Castillo, la actitud que tuvo en relación al conflicto portuario... ¿Del 1 al 10? Para emparejar vamos a ponerlo en el lote del 3. 3. Sí. Edgardo Ortuño. Bueno, Edgardo Ortuño nos aplicó una masa de 9 horas en la interpelación. ¿Usted quiere regular el tiempo de las interpelaciones? Sí, creo que hay que hacerlo. 5 minutos y nada más. No, 5 minutos no, pero por lo menos 1 hora y 1 hora. Claro. Pero no 21 horas de debate. 21 horas de debate, una locura. Es de loco. ¿Ortuño del 1 al 10? Y póngale un 4. ¿4? Sí. ¿Y Orsi? Y bueno, Orsi, póngale también un 4 o 5. ¿Reprueban todos? Yo creo que reprueban todos, sí. Creo que el gobierno está incumpliendo sus promesas y no está impulsando ninguna política que cambie, todo aquello que dijeron en la campaña que iban a cambiar. Nos vamos a la pausa. ¡La pausa! Es más, ¿usted llegó a ser profesor? ¿Usted llegó a ser profesor en la facultad?
No. No estuvo en la... No, Petty, no me ponga títulos que... No. Ya hemos tenido muchos Fue problemas. muy severo como Jamás. profesor. ¡Pausa! Felipe Schipani, el diputado del Partido Colorado, uno de los en malos pensamientos. 16 minutos, van de las 19. Estamos con Felipe, que le dicen... Schipani. Ah, ¿no le dicen Pipe? No. ¿No? No. Ok, Schipani. ¿Y de chico cómo le decían? Tuve varios sobrenombres y me han bautizado Sí. de todas formas, porque es un apellido difícil. No, Schipani. Bueno, usted porque maneja bien el léxico, Porque soy Pettinati. Claro. Pues es italiano. la CH en italiano se pronuncia como una K. Ajá. Me han dicho Schipani, bueno, de todos colores. Estoy bastante acostumbrado. Me decían Chipa, Claro. algunos. Está bien. Mis amigos de la escuela me dicen Chipi. Algunos hoy me dicen Feli, pero en general Felipe. ¿Usted recuerda la primera vez que habló en el Parlamento? Usted es diputado del 2019, de 2020. 2020. Sí. Sí. ¿De qué habló? Y bueno, fue el 15 de febrero del 2020. Ajá. Votábamos a Martín Lema como presidente de la Cámara. Ujú. Y yo a Martín lo conozco hace muchísimos años, porque fuimos compañeros de la facultad. Ah. Él militaba en la CGU y yo en el foro universitario, nos dábamos de bomba en la facultad. Y de noche salían a tomar. Y de noche había mucho baile en la facultad en aquella época. Yo hice Derecho. Yo sé que Yo hizo hice Derecho hasta segundo año. Yo sé, sí que Lo usted- más importante que hice en Derecho fue salvar todos los exámenes de primero, me fui invicto, y hacer la fiesta de fin de año para recaudar fondos para el viaje. Claro, sí, Que sí. no sé dónde está la guita porque, La están buscando. claro, No se fue de viaje. no me fui de viaje, sí, abandoné. Claro. Claro. Pero en aquella época en la facultad había mucho baile. Sí, claro. Que organizamos las propias agrupaciones, Qué el centro lindo. de estudiantes. Que vuelvan esos bailes. Y nos matábamos en la facultad con los de CGU, con los de Fresel, Lema entre ellos, y muchos que hoy también ocupan responsabilidades importantes. Y después nos tomábamos uno en el baile. Y bueno, y el 15 de febrero del 20, Martín fue electo presidente de la Cámara, y mis primeras palabras en el Parlamento fue justamente para votarlo como presidente de la Cámara, además de, bueno, aprovechar para agradecer a todos los que me habían permitido llegar al Parlamento. Mañana viernes no hay Parlamento, ¿no? Mañana funciona la Comisión de Presupuestos, y Ah, está comisión. todos los días. Pero no hay sesión. No, sesión no hay. ¿Por qué no laburan de lunes a viernes? No, laburamos todos los días. Sí. Plenario, digamos, que para que la gente entienda, el plenario, lo que se ve mayormente en la televisión, es la instancia final del debate de las leyes. Se trabaja muchísimo en comisión, Ujú. y eso quizás la gente no lo sabe. A ver. Por eso yo creo que es fundamental que se transmitan a través de YouTube, como se transmiten las sesiones de la Cámara, para que la gente sepa qué estamos haciendo los legisladores. Por ejemplo, en estos 45 días estamos de 10 de la mañana, ayer tenemos las 12 de la noche trabajando en el presupuesto. Y como trabajamos en la Comisión de Presupuesto, trabajamos en más de 25 comisiones que hay en la Cámara de Diputados de distintas temáticas, ¿no? Gracias por venir, Schipani. Un placer, Petty. Vamos a jugar a una palabra y al sino paso para terminar esta entrevista. Vamos arriba. No hay vuelta atrás. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar, Exactamente. erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump. heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Jugamos a una palabra con Felipe Schipani, le tiro nombre y si usted me dice lo primero que se le viene a la cabeza no tiene que pensar. Tiene que vomitar. ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, por supuesto. Ok. Una palabra. Partido Colorado. Sentimiento. Partido Nacional. Socio. Frente Amplio. Adversario.
Cabildo Abierto. Díscolo. Partido Independiente. Socio. Jorge Valle. Estadista. Pedro Bordaberry. Senador. Juan María Bordaberry. Dictador. Julio María Sanguinetti. Inspiración. Ernesto Talvi. Economista. Robert Silva. Amigo. Andrés Ojeda. Secretario general. Ahí hay 2 palabras, pero no me digan que laburan. Ope Pasquet. Referente. La calle Pou. Presidente. Manini Ríos. Ex. Álvaro Perrone. Caballo. Yamandu Orsi. Macanudo. Carolina Cose. Ingeniera. Pacha Sánchez. Influyente. Jorge Díaz. Justicia. Gabriel Odone. Liberal. Carlos Negro. Fiscal. Felipe Schipani. Militante. Bueno, no estuvo tan bien, ¿eh? Podía... Del 1 al 10, Sea generoso. del 1 al 10, 3. Le doy No sea la misma malo, puntuación no sea que malo. Lubetkin y que Negro y todos. Vamos con el Sino Paso. En 3, Vamos arriba. 2, 1. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Vamos al Sino Paso con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. ¿Está listo? Vamos Sí, arriba. no y paso solo en 2. ¿Cuántas son? Para saber cuántos pasos tengo, ¿no? 2.600. Ah, Vamos con la primera. Jorge Valle y la crisis del 2002 ¿destruyeron electoralmente al Partido Colorado? no. ¿Esta última elección fue el comienzo de la recuperación del Partido Colorado? Sí. ¿Andrés Ojeda es el candidato para el 2029? Sí. ¿Los partidos de la coalición tienen que ir bajo un mismo lema? Paso. ¿Sanguinetti se tiene que retirar de la actividad política por el bien del partido? Perdóneme, ya está retirado. O sea, que no se tiene que retirar, ya está retirado. Está ¿Qué? mal la pregunta, Peti. Ok. ¿Que Julio Luis Sanguinetti sea director del Banco Central es mérito de su padre? No. ¿Hay hoy divisiones internas que afectan la unidad del partido? No. ¿Pedro Bordaberry debió participar de las internas y pensaba sacar lista propia? No. ¿El Partido Colorado tiene que apoyar la agenda de género? No. ¿Tiene que estar en contra? No. ¿Ganar solo en Rivera en las departamentales significa que el Partido Colorado ha perdido conexión con el interior del país? No. ¿Le gusta una fórmula a la calle Ojeda? Paso. ¿La coalición tiene que ser solo Partido Nacional, Partido Colorado? No. ¿Sigue habiendo colorados que en el balotaje no votan a un candidato blanco? Sí. ¿Manini Ríos tiene el mismo peso en Cabildo Abierto? No. ¿Orsi está capacitado para ser presidente? Sí. ¿La Fiscalía está tomada por el Frente Amplio? Ya no. ¿La educación está tomada por el Frente Amplio? No. ¿El periodismo está tomado por el Frente Amplio? No. ¿El Frente Amplio ha fallado en seguridad en los primeros meses del gobierno? Sí. ¿Con el Frente Amplio los delincuentes se sienten más libres de actuar? Sí. ¿Orsi tiene poder real dentro del Frente Amplio? No. ¿La oposición debería presionar más en casos como el de Danza? Sí. ¿El Frente Amplio fomenta dependencia del Estado en algunas áreas porque le reditúa en votos?
Sí, claro. Hay sectores del Frente Amplio que buscan beneficios propios más que resultados para la población. Sí. ¿En estos meses han metido más gente al Estado que en todo el periodo pasado de gobierno de coalición? No. ¿En el Frente Amplio pagan con cargos el trabajo político realizado en campaña? Sí. ¿Va a llamar al programa si algún día precisa una mano para volver con su mujer? Sí, por supuesto. Ok, entonces esa es la mejor respuesta. Gracias, Schipani. Un placer, Peti. Saludos a Perrone. Le mando. Vuelvo ahora a la comisión y le mando. Sí. Y bueno, quedo esperando la respuesta para invitarlo eventualmente. Ok, pero tenemos que saber... ¿Cómo lo presenta? claro, ¿a qué partido, a qué partido representa? Le digo que dígale, defina eso. que defina y eso que y la después producción- hablamos. Que nos llame, que lo llamamos.